En esta oportunidad haremos una comparación entre IPv4 e IPv6. La versión actual del IPv4 presenta entre otros los siguientes problemas: cantidad de direcciones disponibles en IPv4, debido a las diferentes clases de direccionamiento de redes, clase A, B, C, D y E. Cuando la cantidad de hosts crece a un número mayor de soportado por el tipo de red, entonces se presenta el problema de pasar a otro tipo de red o segmentar la red. Requerimientos de transmisión de las aplicaciones que viajan por la red. A continuación se presentan una comparación técnicas. Encabezados del IP. La versión IPv4, que es la utilizada actualmente en las redes a nivel mundial, presenta en el formato que se muestra en la figura. El encabezado consta de 20 bytes de parte fija y una longitud variable en la parte opcional. En la versión IPv6, el encabezado fijo se reemplaza por un encabezado base y por unas extensiones de encabezados, de ser necesario, en el enrutamiento del paquete. El formato del encabezado base del IPv6 se presenta en las figuras que se dan a continuación, y en el formato del encabezado de base con extensión del IPv6. Este nuevo formato trae como consecuencias una mejora en la referente a lo que se envía por la red. Solo los encabezados que sean necesarios para una comunicación en particular. Es decir, que cuando se organiza un paquete en IPv6, este es más flexible que en IPv4, donde el encabezado es fijo, ya sea que se necesite o no toda la información de control. Fragmentación en IPv4 y en IPv6. El funcionamiento de la versión IPv4 es diferente a la del IPv6, debido a que la importancia del MTU se fundamenta en dos enrutadores adyacentes, ya que los enrutadores están en capacidad de fragmentar los paquetes de acuerdo con el MTU encontrado. Eh, en cambio, en la versión IPv6 se le quita este recargo de trabajo a los enrutadores y establece lo que se conoce como fragmentación en end-to-end, lo cual consiste en que solo el origen es el que fragmenta los paquetes, de acuerdo al mínimo MTU encontrado en todo el trayecto desde el nodo de origen hasta el nodo de destino. En efecto, este enfoque genera una serie de inconvenientes en caso de que se pierda la comunicación entre un par de enrutadores. Para esto, hay pocas soluciones, pero desde un punto de vista sería el siguiente. Si un punto de trayecto se pierde en la comunicación, el enrutador debería estar en capacidad. Obviamente, se estaría sobrecargando la funcionalidad de este, de encontrar otro camino con un MTU mayor o igual al tamaño de los fragmentos. Si este camino es encontrado, deben enviarse los paquetes por la nueva ruta, pero aquí se origina otro problema, y consiste en que si este camino con este requerimiento de MTU no se encuentra, deberá comunicársele al nodo de origen que la comunicación se perdió y que resulta imposible restablecerla, para el que el nodo de origen tome las medidas necesarias, tales como volver a encontrar otra ruta hasta el nodo de destino y transmitir la información. En, en cambio, la versión IPv6 primero se establecerá la ruta que deberá seguir cada paquete entre el host de origen y el host de destino. Luego se determina el mínimo MTU en toda la ruta escogida. A continuación, el host de origen y solo este fragmentará los paquetes de acuerdo al mínimo MTU hallado, para finalmente ser enviados y que viaje por la red hasta el nodo de destino. Seguridad en el ancho de banda y el retardo.
Este es otro aspecto que marca diferencia entre el IPv4 y el IPv6, puesto que a la hora de escoger el camino que debe conseguir entre un nodo de origen y un nodo de destino, no solo se hallará el mínimo MTU, sino que se buscará el camino que proporcione un ancho de banda requerido y con un retardo razonable para la aplicación que vaya a viajar por la red. Con esto se podría asegurar la transferencia de video en tiempo real, pero aquí se presentaría el mismo problema, que es el de la fragmentación. Si se cae un enlace entre un par de enrutadores, ¿qué pasará? Por qué tocaría volver a buscar otro camino con las mismas especificaciones de ancho de banda y retardado? Se cambia el tiempo. El, el formato de direcciones. Como sabemos, el IPv4, las direcciones constan de 32 bits de longitud, los cuales son expresados por 4 números decimales, separados por un punto entre ellos. En cambio, el IPv6, las direcciones constan de 128 bits de longitud, los cuales son expresados por números hexadecimales, y cada grupo de 16 bits es representado por un correspondiente en base 16. Además, los números son separados por dos puntos, una edición típica en IPv6 que se mostrará en las siguientes clases. Ventajas del IPv6 sobre el IPv4. En cuanto a las ventajas que presenta la versión IPv6 con respecto al IPv4, podemos mencionar las siguientes. Direcciones más largas. El nuevo tamaño de la dirección es el cambio más notable. IPv6 cuadriplica el tamaño de direcciones del IPv4 de 32 bits a 128. El espacio disponible para una dirección IPv6 es tan grande que no puede llegar a agotarse en un futuro previsible. Formatos de cabecera flexibles. El IPv6 utiliza un número formato de datagrama, a diferencia del IPv4, que utiliza una cabecera de datagrama de formato fijo, donde todos los campos, excepto la parte opcional, ocupan un número fijo de octetos. El IPv6 utiliza un conjunto opcional de cabeceras. Fragmentación end-to-end. Esta ventaja radica en el hecho de que a los enrutadores se les elimina la función de fragmentar los paquetes que se lleguen debido al MTU. En cambio, esta función queda determinada para el nodo de origen que quiere enviar la información por medio de la red. Soporte para reserva de recursos. IPv6 reemplaza la especificación del tipo de recursos del IPv4 con un mecanismo que permite la reserva con la anterioridad de recursos de red. En particular, el nuevo mecanismo soporta aplicaciones como video en tiempo real, el cual requiere que se garantice el ancho de banda y el retardo. Provisión de extensiones al protocolo. Quizás el cambio más significativo en el IPv6 es el desplazamiento de un protocolo en el que establece especificados totalmente todos los recursos a otro, que permite características adicionales. La capacidad de extensión tiene potencial para permitir que el protocolo se adapte a cambios en hardware de la red o a nuevas aplicaciones. Y por último, el número de saltos. Y por último tenemos el número de saltos. Al cambiarse al tiempo de vida en un paquete IPv4 por el número de saltos en IPv6, se está mejorando el hecho de que si existe congestión en la red, este paquete no sea eliminado sin que tenga la opción de llegar hasta el nodo de destino. Como es bien sabido, en TCP el camino es establecido desde un principio y por lo tanto se sabe de antemano cuál es el número de nodos por el que pasa el paquete. Exposición y hasta una nueva oportunidad.